Espero. Buenos días. Tenía que hacer un poco de reformas en el pisito. Espero que me disculpéis. Es una alegría siempre estar aquí, así que si os parece, vamos a empezar orando. Así nos concentramos también. Sí. Pues, Señor y Padre, muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Gracias porque tú te has revelado en tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno en nuestra vida. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú nos hables. Queremos escucharte. Queremos que tú des respuesta a nuestros corazones. Y, Señor, te pido que seas tú el que hable a través de mí, que seas tú el que dé el mensaje, Señor, y que sepamos obedecer lo que vayamos a escuchar. En tu nombre, amén. Sé que este título os va a llamar la atención. Antes de todo, quisiera adelantaros que no ha sido cosa mía, es cosa de un amigo mío que es periodista y le da por poner títulos así un poco. El banquete de los idiotas. En esta mañana nos va a ocupar Isaías 22, ¿sí? Pero ya sabéis que a mí me gusta mucho preguntar, soy un poco preguntona y quiero haceros esta pregunta. Si durante 24 horas pudieras elegir otra identidad, ¿quién serías y por qué? Pensáoslo, me interesa. Si pudieras elegir otra identidad, ¿quién serías y por qué? Alguna idea tiene que haber aquí. ¿Quién seríais? Yo, al principio, cuando me hice esta pregunta a mí misma, pensé, ostras, me encantaría ser uno de mis hijos para ver cómo es su vida. O sea, me haría como mucha gracia ver qué hacen, cómo ven las cosas desde su perspectiva. Pero desaprovechar esa oportunidad, siendo uno de mis hijos igual, estaría súper guay también ser un Netanyahu, un Trump, durante 24 horas. Ojo, aquí podríamos arreglar el mundo, ¿eh? O parte de él. ¿Va? ¿Quién seríais? ¿Os quedaríais siendo vosotros si tuvierais esa oportunidad? No me lo creo, ¿eh? Nadie se atreve a responder a esta pregunta. Bueno, pues nada, vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo. Si pensamos en cambios de identidad, el primero que a mí me vino a la mente fue Peter Parker, más conocido como Spider-Man. Peter es, bueno, igual ya lo conocéis, pero yo os lo explico. Es un adolescente común que vive con sus tíos, ¿verdad? Sufre pues las inseguridades propias de la edad, es tímido, es reservado, tiene una vida ordinaria y un día va de excursión con el instituto y ¡chan! Tras la mordida de una araña radioactiva, desarrolla poderes sobrehumanos. De pronto, pues tiene fuerza, reflejos, capacidad para trepar muros, una telaraña ahí que le sale y un famoso ya sentido arácnido. Podemos decir que Peter Parker encarna como pocos las dificultades que entraña tener una doble identidad, porque es un joven común que quiere ser un joven común, pero a la vez es un héroe. No es fácil. Quizás estéis pensando que me estoy yendo un poquito del tema. No os juzgo. Pero os aseguro que esto tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, ¿eh? En serio. En los tiempos de Isaías, el pueblo de Israel se empeñaba en vivir como un pueblo común, dejando de lado su identidad como pueblo escogido. Como os decía, esta mañana vamos a ver qué sucede en Isaías 22. Y no me voy a extender en el contexto, porque ya lo hemos estado viendo las semanas anteriores, ¿verdad? El domingo pasado con Jonathan vimos cómo Isaías pasó descalzo y desnudo 3 años. Esto fue un símbolo de la vergüenza que iba a haber. En el capítulo 21 vimos algunas profecías sobre el juicio sobre Babilonia y otros pueblos. ¿Y en qué momento estamos ahora en Isaías 22? Pues Isaías 22 se sitúa en otra crisis de Jerusalén. ¡Qué sorpresa! En esta ocasión están bajo la amenaza asiria en el 701 a.C., donde el pueblo pues, confía en murallas, líderes corruptos, en vez de arrepentirse y confiar en Dios.
Iglesia, en esta mañana vamos a ver 3 errores que cometió el pueblo al reaccionar en un momento difícil. El primer error que cometió el pueblo al reaccionar a un momento difícil fue olvidarse de su identidad. Esto lo encontramos en los versículos del 1 al 8 y solo vamos a leer una porción, ¿de acuerdo? A ver. Dice así: profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Hasta aquí, hasta el 4. Este capítulo, estaréis conmigo, no es fácil de comprender, así de entrada. Sí que os puedo decir que Jerusalén era un centro para la adoración a Dios y aquí es llamado Valle de la Visión. Es irónico porque espiritualmente están ciegos, ¿sí? Es curioso porque lo que Isaías nos describe es un paisaje un poco peculiar. Sabemos que Jerusalén está atravesando un momento de crisis, pero en lugar de lamentarse, en lugar de buscar al Señor como cabría esperar por parte de Dios, del pueblo de Dios, en lugar de todo eso, nos encontramos con un escenario que podría corresponder a cualquier otro pueblo. Encontramos muerte y derrota. Si leemos bien el texto, encontramos que el liderazgo del pueblo está completamente fuera de combate. ¿Sí? Nos dice que los hombres principales que gobernaban de algún modo han huido juntos. Eso es interesante porque parece ser que en este intento de huida son capturados y atados juntos. Se ve que era una costumbre de la época. Además, el texto habla de que tus hombres muertos no son muertos con la espada. ¿Qué significado tiene esto? Pues quizá uno de los más posibles es que están en un momento de conflicto geopolítico, pero probablemente se trata más de un bloqueo, más que de un asedio. Ahora con lo que está pasando en Israel y Palestina, lo podemos entender. Es decir, que los hombres, los soldados, muerten probablemente más por hambre que no a causa de las heridas, ¿no?, de la batalla. También encontramos un profeta que está consternado. Fijaos, Isaías aquí se sincera con nosotros y nos muestra cómo está. Está absolutamente afligido porque al ver esto no puede hacer otra cosa que llorar con amargura. Ve venir el juicio de Dios contra su pueblo. Y es que en esta visión el profeta ve como un ejército lleno de flechas y carros venía contra Jerusalén. Y en pocas palabras está profetizando el ataque y el derrocamiento de Jerusalén en manos de los babilonios. Y es curioso porque es que encontramos una reacción equivocada por parte del pueblo. Aquí Jerusalén, como os decía, debería estar llorando. Debería estar arrastrándose, debería estar clamando a Dios, deberían estar desesperados. Pero fijaos, se comportan como si estuvieran en carnaval. ¿Sí? Hay fiesta, hay caos. Y esto nos muestra que es un pueblo que cuando está en dificultad lo que busca es la evasión. Parece que necesitan un poco como desconectar, que diríamos hoy, ¿no? Esto que te vas de fin de semana, es que necesito desconectar. Pues el pueblo estaba ahí en medio de un lío tremendo, pero necesitan desconectar. Y en vez de humillarse, en vez de clamar a Dios, la gente se sube a las azoteas a celebrar. ¿Sí? ¿Por qué? Está claro que el pueblo no quería reconocer su dependencia a Dios. Al celebrar, nos están mostrando una especie de orgullo desafiante. Aquí no importa lo que venga, porque yo
he venido aquí a disfrutar, ¿sí? La verdad es que humanamente no puedo dejar de preguntarme por qué reaccionaron así. Podríamos pensar que el pueblo pensaba que la amenaza era tan grande que emocionalmente no podían sostener ese malestar, ¿no? Que necesitaban pues, una vía de escape, evadirse. Pero realmente cuesta entender cómo no pensaron en buscar a su Dios Todopoderoso. ¿Acaso no recordaban todas esas veces que Dios les había sacado del hoyo? Que los había rescatado. A mí, desde fuera, me cuesta entenderlo. Este pueblo de Dios en Isaías 22 se comporta como cualquier otro pueblo. Se han olvidado de su Creador, han dejado de buscar su guía, han dejado de contar con su ayuda, han confiado en sus propias fuerzas y celebran como si nada fuera a pasar. Se aferran a sus recursos humanos sin percibir que el juicio se acerca. En lugar de arrepentirse y volverse al Señor, prefieren la autosuficiencia, la indiferencia espiritual, mostrando que cuando pierdes la conciencia de quién es Dios, también pierdes el verdadero propósito de tu vida, ¿no? Quizás pienses que esto no tiene nada que ver contigo. Esto pasó hace muchos años. Permíteme que te diga que quizás sí. Hemos visto la doble identidad del pueblo y antes os hablaba de Peter Parker, nuestro querido Spider-Man, que vive la dualidad entre ser un joven normal y un superhéroe extraordinario. Hemos visto que lo mismo le ocurre al pueblo de Dios en este pasaje. La realidad es que asumir su identidad como pueblo de Dios no es opcional. Jerusalén no puede dejar de ser el pueblo de Dios sin consecuencias. Rechazar su verdadera identidad genera vacío, genera destrucción y el pueblo, al dar la espalda a Dios, lo que se enfrenta es al juicio y a la caída, ¿sí? Y no sé si a vosotros os ha ocurrido alguna vez, pero a menudo yo también vivo la dualidad entre dos identidades. Vivo con la identidad de una persona que lo tiene que hacer todo por sus propias fuerzas, que se esfuerza mucho por ser perdonada, que quiere controlar todo lo que sucederá y cómo sucederá, que se acuerda todo el tiempo de sus errores. ¿No será acaso que yo tampoco soy mejor que el pueblo de Israel? ¿No será que yo también vivo como si Dios no me hubiese dado una nueva identidad? ¿No será que a veces no soy capaz de vivir con esa identidad que tengo en Cristo? Fijaos, dice Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sé vosotros, pero hoy yo veo rasgos de mi carácter, de mi manera de ser, que se parecen bastante a los que observo en ese pueblo incrédulo. Por eso en esta mañana vamos a recordar algunos aspectos que nos pueden hacer recordar cómo Dios nos ve a nosotros. ¿Quiénes somos en Él? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo? Vamos a verlo. Lo primero que quiero decirte es que tú eres una persona escogida por Dios. Afortunadamente, nuestra identidad en Cristo no depende de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra perfección, de lo bien que nos comportamos ni de lo guapos que somos, sino de la voluntad amorosa e inmutable de Dios. Quiero decirte que tu valor, tu propósito y tu pertenencia no dependen de ti. Dependen del amor soberano de Dios. Efesios 1, del 4 al 5 nos dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso significa que tu relación con Dios no empezó el día que empezaste a creer, ni el día que
decidiste bautizarte o el día que decidiste cruzar esa puerta y venir a esta iglesia. Tu relación con Dios empezó con su decisión de amarte a ti. También quiero decirte hoy que eres una persona perdonada. Nuestra identidad en Cristo tampoco depende de los errores que hayamos cometido en el pasado, por muy graves que hayan sido. Pero si te has arrepentido y le has pedido perdón a Dios, eres alguien perdonado, alguien perdonada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Déjame recordarte que hoy Dios ha borrado completamente tu culpa. Hermano, hermana, nuestro Dios no te ve a través de tus pecados. No te ve a través de tu historia, sino a través de la justicia de Cristo. ¿Sí? El perdón nos debe liberar de la vergüenza y del miedo al rechazo, dándonos una nueva identidad como hijos aceptados y limpios delante de Él. Vivir como perdonado implica caminar en libertad, sin condenación y extender ese perdón a los demás. El tercer aspecto que quiero que recuerdes es que eres su hijo, eres su hija. Nuestra identidad tampoco depende de nuestro origen, no depende de quiénes han sido tus padres, ni del lugar donde has nacido, ni de tu clase social, ni de a qué te dedicas. Ser su hijo redefine completamente quién soy yo y debería redefinirte a ti también. Yo ya no soy esclava del miedo, no soy esclavo de las etiquetas que me pudieron poner en el pasado, no soy esclava de mis errores, sino alguien amado, cuidado y heredero de sus promesas. Ser hijo de Dios significa que Él me ha adoptado en su familia por medio de Cristo, dándome el privilegio de llamarle Padre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Muy bien, Joan. Y por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Mirad, dejadme que haga una pausa y permíteme que te diga que si todavía no has dado el paso de entregar tu vida a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Deja que Él transforme por completo tu identidad. Hoy puedes ser esa persona escogida, perdonada e hija de Dios. Y si ya has conocido a Dios o lo has hecho en algún momento de tu vida, hoy es un buen día para dejar de lado esa doble identidad y vivir con esa identidad que Cristo te da. No podemos seguir presentando una imagen diferente según el lugar o las personas que nos rodean. Hemos sido llamados a reflejar a Cristo en todo momento. Cuando abrazamos nuestra verdadera identidad en Cristo, nuestra vida cobra coherencia. Hoy es una buena oportunidad para vivir auténticamente tal como Cristo vive en nosotros. Hermanos, acabamos de ver cuál fue el primer error que cometió el pueblo y fue olvidarse de su identidad. Vamos a ver cuál es el segundo. El segundo error que cometió el pueblo al reaccionar en un momento difícil fue confiar en recursos humanos. Esto lo encontramos en los versículos del 8 al 14 y vamos a leerlo, ¿vale? Dice así. Y desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Y contasteis las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí, gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
esto fue revelado a mis ojos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Perdón, que me he olvidado de pasar. Bueno, este fragmento nos narra cómo Jerusalén hace todos los preparativos incorrectos para una batalla. A estas alturas, el pueblo parece empezar a ser consciente de que está expuesto a un gran peligro. Así que en este momento empiezan a pensar en cómo pueden defenderse mejor. Y plantean pues, varias mejoras estructurales, ¿no? Vemos pues, que fortalecen el muro, se aseguran de que tengan suficiente agua. De hecho, hay un detalle llamativo, ¿no? Que el Señor de alguna manera les echa en cara que se están ocupando de ese depósito de agua, pero no se acuerdan del que lo hizo, ¿no? No le están mirando a Él. No tienen valor para mirar al Creador del mismo. En definitiva, el pueblo estaba confiando demasiado en sí mismo y muy poco en su Dios, por no decir nada. En lugar de preparar a Jerusalén para un ataque, deberían haber vuelto sus corazones en arrepentimiento al Señor. Deberían haber buscado la guía de su Creador, haberse humillado, haber clamado, pero aquí no. El pueblo se basta y se sobra consigo mismo, al menos aparentemente. Pero para colmo, su soberbia no queda aquí. No. El pueblo va más allá, así que se dedican a celebrar con gozo y alegría. Dice que comen carne, que beben vino, y para colmo van diciendo, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta frase ha quedado aún en nuestros días, ¿verdad? El pueblo no es capaz de confrontar su propio pecado. No son capaces de mirarse y asumir sus propios errores. Por eso prefieren evadirse una vez más para no pensar qué consecuencias va a tener. Y celebran esa cena pues, de necios, de idiotas, si me permitís la expresión. Y es que el verdadero idiota no es el humilde o el ingenuo, el que no se entera, no. Es el que se cree sabio y autosuficiente sin reconocer su propia fragilidad. Además, es interesante porque nos apunta que va a haber un pecado que no va a ser perdonado en medio de todo esto. Y quiero detenerme aquí para que nos preguntemos, ¿cuál es este pecado? Quizá alguno está pensando, a ver, si yo he cometido este pecado. ¿Cuál es el pecado que no puede ser perdonado? El pecado que no tiene expiación. El pecado de ignorar a Dios. Es el pecado de negarte a humillarte ante el Señor y arrepentirte. Jerusalén estaba haciendo todo menos lo importante. Estaba haciendo de todo menos lo que tenía que hacer para prepararse. Y debido a que rechazan a Dios, este pecado no les puede ser perdonado. No sé si estamos en batalla, pero vamos a ver qué podemos aplicar de esto a nuestra vida. Quiero decirte que confiar en uno mismo no es malo. Dios nos ha dado capacidades, inteligencia, voluntad, pero hay un peligro, y el peligro es hacer lo que hizo el pueblo en Isaías 22. El peligro está en confiar únicamente en nosotros y excluir a Dios. ¿Por qué no debes confiar únicamente en ti? Vamos a ver 3 razones. La primera de ellas es porque tu corazón es limitado y engañoso. Podemos tener buenas intenciones, pero la realidad es que nuestras emociones son cambiantes. Tenemos heridas, tenemos orgullo, tenemos miedo. Todo esto distorsiona nuestra manera de ver las cosas. Es como cuando se te ensucian las gafas, que no ves bien. Esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Fijaos, dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo nos recuerda que nuestros
pensamientos y sentimientos pueden ser falibles, pueden fallar. Y por eso necesitamos la guía de Dios para discernir la verdad. Por eso necesitamos a nuestro Dios. Dios es perfecto, es sabio, es eterno, todo lo ve y Él no cambia. Tener confianza en uno mismo está bien. Confiar solo en uno mismo es construir tu vida en un terreno muy inestable. La segunda razón por la que no debes vivir confiando únicamente en ti es porque el orgullo nos puede cegar. El orgullo espiritual consiste en pensar, en creer que no necesito a Dios. Es la raíz del pecado de Satanás. Es la raíz del pecado del ser humano. Es lo que le sucedió a Jerusalén en Isaías 22 y es lo que nos sucede a ti y a mí tantas y tantas veces en nuestra vida. Cuando creemos que no necesitamos a Dios, caemos en orgullo, en autosuficiencia, ¿verdad? Esto nos aleja de la verdad, de la humildad y de la obediencia. Y la palabra nos avisa una y otra vez. Por ejemplo, Proverbios 16 nos dice: la soberbia precede al fracaso y la arrogancia anticipa la caída. La verdad es que la soberbia es algo más que un defectillo o una cualidad negativa. Es un estado mental, ¿sí? Es algo que nos lleva a la desdicha y al fracaso, porque la arrogancia nos lleva a considerarnos superiores, a no reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra propia vida. Ya lo hemos visto hoy. El pueblo confió en sus recursos materiales y se olvidó de buscar a su Creador. Y la tercera razón por la que no debes vivir confiando únicamente en ti es porque la vida trae problemas que superan tus fuerzas. Hay situaciones que humanamente no podemos manejar solos y probablemente la mayoría de vosotros ya hayáis pasado por eso. Por enfermedad, por la muerte de un ser querido, por traición, por una crisis matrimonial o personal. Es que en esos momentos no puedes solo. No puedes solos. Ahí nos damos cuenta que necesitamos una roca firme. Y no es debilidad, como puede decirnos la sociedad. Es la realidad de cualquiera de nosotros. No tengas miedo a decir: soy débil, Señor. Soy débil, no puedo. Porque el Señor te responde: mi gracia te es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Mirad, si alguien tenía razones para confiar en sí mismo, ese era Jesús. ¿Sí? Pero Él nos dio el ejemplo de depender del Padre en todo. Si Jesús vivió confiando en el Padre, ¿cuánto más nosotros? Desde el principio, el ser humano fue diseñado para caminar con Dios, no para vivir desconectado de Él. Confiar en Dios es volver al diseño original. Confiar en Dios no es señal de debilidad, ya lo hemos dicho, es apoyarse en lo verdadero, en lo perfecto, en lo eterno, en lo inmutable. Jerusalén parecía una ciudad segura. Tenía murallas, armas, agua, pero Dios vio su corazón lleno de orgullo y autosuficiencia. Y hoy te pregunto, ¿cómo está el tuyo? Hermanos, acabamos de ver cuál fue el primer error que cometió el pueblo y fue olvidarse de su identidad. Y el segundo, confiar en los recursos humanos. Veamos cuál es el tercero. El tercer error que cometió el pueblo al reaccionar en momentos difíciles fue confiar en líderes humanos. Esto lo encontramos en los versículos del 15 al 25 y vamos a leer una porción, ¿sí? Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí?
que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Aquí vemos cómo Dios usa a Isaías para reprender a los líderes corruptos de Jerusalén, especialmente a uno que se llama Sebna. ¿Quién era Sebna? Pues Sebna era un funcionario poderoso, quizás un mayordomo, un tesorero del rey, que usaba su posición, esto os va a sorprender, porque aquí esto no pasa. Este funcionario usaba su posición para su propia gloria en lugar de servir al pueblo, fijaos. Dios, por medio de Isaías, confronta a Sebna. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Sebna que fuera tan grave? Vamos a verlo. Pues este señor estaba construyéndose una tumba, en una tumba que además era lujosa, en un lugar pues muy alto. En aquella época, solo los reyes, los personajes de gran honor, podían hacerse un sepulcro tallado en la roca. Era como una señal de un prestigio eterno, ¿sí? Pero Sebna, siendo un servidor del rey, no tenía derecho a esta honra, ¿no? Es como que se vino arriba. Así que vemos ahí una muestra pues, de un orgullo y una vanidad espectacular por su parte. Por eso, en otras palabras, Dios le viene a decir, oye, ¿tú quién te crees que eres para buscarte un nombre eterno como si fueras aquí un rey o un héroe? Además, aquí hay un detalle muy interesante, porque Isaías ya les había dicho al pueblo de Jerusalén que iban al cautiverio, que iban al exilio. ¿Y dónde se construye este señor la tumba? En Jerusalén. Es como de algún modo Sebna no se debía creer que todo aquello iba a pasar. Es como si él viene a decirnos, pues yo al exilio no voy. Yo estoy tan seguro que me voy a morir aquí, que me hago aquí la tumba. ¿Sí? El pecado de Sebna, por supuesto, no pasa por alto para Dios y tiene consecuencias, tiene un castigo. Sebna es expulsado de su puesto, se le lleva al exilio y además nos da como una imagen muy patética el texto, ¿no? Porque nos dice que va a rodar como una bola. Nos sugiere que de algún modo, no sabemos bien cómo, pero va a ser arrojado con violencia, sin control, sin raíces. O sea, va a perder todo su poder, toda su seguridad. Esos carros de gloria, esos símbolos de poder y de lujo que él buscaba, quedan en vergüenza. Sebna es el mismo tipo de hombre del que nos habla Jesús en Lucas 12, la parábola del rico insensato. ¿Nos acordamos? Ese hombre pasó su tiempo planeando e invierte su dinero construyendo grandes cosas, que al final se quedan en nada, todo es en vano. En definitiva, el mensaje es claro. El poder nunca debe ser un privilegio para engrandecerse, sino una responsabilidad ante Dios. Así que aquí Dios reemplaza a Sebna, quita a Sebna y nos pone a Eliakim, un siervo fiel. Tanto Sebna como Eliakim eran siervos de Ezequías, pero el corazón de Sebna estaba dirigido a una ambición egoísta, a su propia gloria, ya lo hemos visto, ¿verdad?
Sin embargo, el corazón de Eliaquim estaba dirigido al Señor. En el texto nos habla de que va a heredar estas vestiduras, este talabarte, que es un cinturón, que simbolizan la autoridad oficial. Eliaquim va a ejercer su cargo con humildad y nos dice que va a ser como un padre para Jerusalén. Es decir, que va a ser alguien que va a cuidar, que va a proteger, que va a guiar. La verdad es que Eliaquim iba a ser estable, confiable, honorable. De hecho, se usa la expresión como un clavo bien hincado, es decir, algo que sostiene peso sin moverse. La idea en definitiva es que la casa de Judá iba a poder apoyarse en él. Al principio, Eliaquim va a ser una bendición para su familia, para su nación, pero después este clavo es removido. Esto nos muestra que ninguna persona, por buena, por justa que sea, es la esperanza. Toda autoridad humana es temporal. Solo Dios tiene una autoridad eterna e inquebrantable. Esto es fácilmente aplicable a nuestras vidas. Solo Dios es un líder que no falla. Atención, porque aunque Dios provea de líderes fieles, nunca deben convertirse en sustitutos de la confianza en el Señor. Y hoy me gustaría destacar la importancia que tiene tener buenos referentes. ¿Qué hace que una persona sea un referente para ti? Pregúntatelo un minuto, unos segundos. Me refiero a este tipo de persona que tú la ves y dices, ostras, yo veo su fe y quiero ser así. O quiero que la siguiente etapa de mi vida sea como la de esta persona. Veo un matrimonio y pienso, me gustaría que mi matrimonio se pareciera a ese. O me gustaría ser una madre como aquella, ¿no? A veces son un monitor de campamento o alguien de la iglesia, el que preside la reunión de oración, el que conduce la furgoneta, el que está sentado a tu lado. No sé quién puede ser un referente para ti. En la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, Moisés es un referente para Josué, ¿no? Pablo es un referente para Timoteo. La verdad es que pienso que un buen referente cristiano es aquel que lo ves y piensas, Dios está en su vida. Tiene una relación personal con Jesús. El Espíritu Santo gobierna su corazón. Y es que a menudo es fácil admirar a personas en lo que vemos en lo público, pero es un poco más difícil admirar a alguien por cómo reacciona en lo secreto, en lo privado, en lo cotidiano. Y está claro que un buen referente también falla. Quizá esa persona a la que admiras, a la que te gustaría parecerte algún día, también va a fallar. Quizás vaya a fallarte directamente a ti. O fallan en lo privado, quizá falle en lo público. La palabra de Dios está llenita de ejemplos de personas que fallaron. Pero eso nos enseña que nuestra fe no debe estar sujeta a personas. Iglesia, no podemos apoyar nuestra fe ni poner nuestra mirada en los demás. Pongamos nuestros ojos en Jesús. Y déjame decirte también que hay un peligro en tener un referente en la fe, porque esa persona no puede ser un intercesor entre Dios y tú. A veces esperamos a que Dios nos hable viendo un vídeo en YouTube. Puede hablarnos. O a escuchar la predicación del domingo. O a escuchar ese mensaje que va a haber en el campamento que estoy esperando. Nadie debe mediar entre la relación que tengas con el Señor, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Busca a Dios en oración. Busca en su palabra. No te conformes con escuchar lo que Dios le dice a los demás. Porque si le habla a esa persona, también puede hablarte a ti.
Y quisiera acabar animándote a ser un buen referente para otros. Hoy quiero animarte a ser un referente para tus amigos, para tu familia, para tus compañeros de trabajo, de tus estudios. Ojo, tranquilo. No estoy pidiendo aquí que nadie sea perfecto. No va de eso. Va de reflejar a Cristo en la manera en la que vives, hablas y decides. Mateo 5 nos dice que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ser un referente de fe no se trata de que nos miren a nosotros, sino de que al vernos vean a Cristo. Esto implica vivir de tal manera que nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones reflejen su amor, su verdad, su carácter. No es cuestión de buscar un reconocimiento personal, una admiración humana. La verdad que esto ya lo hizo Sebna y hemos visto cómo le fue, ¿no? Debemos buscar ser instrumentos que señalen a Jesús. Cuando servimos con humildad, cuando perdonamos de corazón, cuando caminamos con integridad, nos convertimos en un espejo que muestra a Cristo a los demás. Ser referente no es ocupar el centro, sino desaparecer para que vean a Cristo. Es ser visible, poner a Cristo visible en nuestra vida cotidiana. En Isaías 22 hemos visto un pueblo que, teniendo a Dios, dejó de confiar en Él y se comportó como cualquier otra nación, perdiendo así su propósito y su testimonio. Hermano, hermana, no pongas tu fe absoluta en personas. Por muy buenas que sean, revisa quiénes son esas personas en las que puedes apoyar tu fe. Pero recuerda que nuestro modelo perfecto solo es Jesús. Él es el verdadero siervo fiel. Jesús vivió completamente dependiente al Padre, mostrando amor, obediencia y verdad. Y si fijamos nuestra mirada en Jesús y permanecemos en Él, como nos dice Romanos 11, seremos instrumentos útiles para que otros también conozcan la gracia de Dios. Estamos acabando, os veo cansados. Para acabar, quisiera que pudiéramos hacer un breve repaso de todo lo que hemos compartido en esta mañana. Hemos visto 3 errores que cometió el pueblo al reaccionar a un momento difícil. El primer error fue olvidarse de su identidad. Jerusalén debía estar llorando, buscando de forma desesperada a Dios, pero se comportaba como en un carnaval, lo hemos dicho. Hemos dicho que había fiesta y caos. Este pueblo se comportaba como cualquier otro pueblo porque se habían olvidado de su Creador y habían dejado de buscar su guía. En lugar de arrepentirse y volver al Señor, prefieren la autosuficiencia y la indiferencia espiritual. El segundo error fue confiar en recursos humanos. Hemos visto cómo Jerusalén hace todos los preparativos incorrectos para una batalla. El pueblo estaba confiando demasiado en sí mismo y muy poco en su Dios. Y en lugar de preparar a Jerusalén para un ataque, deberían haber vuelto sus corazones a su Creador. Hemos visto cómo este pueblo era incapaz de confrontar su propio pecado. No eran capaces de mirarse a sí mismos y ver sus errores. Por eso preferían evadirse. Una vez más, para no pensar en qué consecuencias iba a haber. Y por eso el Señor les dice que hay un pecado que no les va a ser perdonado. El pecado de ignorar a Dios. El tercer error que cometió el pueblo fue confiar en líderes humanos. Lo acabamos de ver. En esta mañana hemos conocido a Sebna, un funcionario corrupto castigado por Dios. Y es que el poder no es un privilegio para engrandecerse, sino una responsabilidad ante Dios. Por eso Sebna es reemplazado por Eliakim. Eliakim será estable, confiable y honorable. Ninguna persona, por justa que sea, es la esperanza definitiva para tu vida. Toda autoridad humana es temporal. Dios tiene una autoridad eterna e inquebrantable.
¿Qué me gustaría que te llevaras en esta mañana para tu vida? Lo primero que quiero recordarte es que no quiero que te olvides de tu identidad. Eres una persona escogida. Tu valor, tu propósito, tu pertenencia no dependen de ti, sino del amor soberano de Dios. Eres una persona perdonada. Dios ha borrado completamente tu culpa. Eres su hijo, su hija. Eres alguien amado, cuidado y heredero de sus promesas. Quiero recordarte también que no debes confiar tanto en ti. ¿Y por qué no debes vivir confiando únicamente en ti mismo? Porque tu corazón es limitado y engañoso. Porque el orgullo te puede cegar. Porque la vida trae pruebas que superan nuestras fuerzas. Desde el principio el ser humano fue diseñado para caminar con Dios, no para vivir desconectado de Él. Confiar en Dios es volver al diseño original. Confiar en Dios no es señal de debilidad, es apoyarse en lo verdadero, en lo perfecto y en lo eterno. También quiero animarte a ser alguien en quien confiar. Ser un referente de fe no se trata de que nos miren a nosotros, sino que al vernos vean a Cristo. No pongas tu fe absoluta en personas, por muy buenas que sean. Revisa quiénes son esas personas en las que quizás estás apoyando tu fe, porque nuestro modelo perfecto solo es Jesús. Iglesia, me gustaría que acabáramos haciéndonos algunas preguntas. ¿Eres consciente realmente de cuál es tu identidad en Cristo y lo que implica? ¿O sigues viviendo con tus propias fuerzas? Ante las dificultades, ¿confías más en tus propios recursos o buscas la ayuda de tu Dios? ¿Puede que quizá estés confiando en exceso en algunas personas? Y la última, ¿crees que los demás al verte pueden llegar a ver a Cristo? Que el Señor nos ayude a vivir a Cristo, a ser un reflejo suyo y que nuestros hogares honren y glorifiquen su nombre. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque sigues hablándonos aún después de tantos años. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una nueva identidad. Padre, tú nos enseñas quiénes somos para ti. Gracias, Señor, porque también nos ayudas cada día y nos enseñas que no debemos depender de nosotros mismos, sino que podemos descansar confiando en ti. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado el ejemplo de cómo vivir en Jesús y te pedimos, Señor, que Él sea el referente de nuestras vidas, de nuestras familias. Ayúdanos cada día a parecernos un poquito más a ti. Señor, te pido también por cada niño y por cada niña de esta iglesia para que esto que hemos escuchado también sea una verdad en su vida el día de mañana, Padre. Te pido que nadie se marche de aquí, Señor, como entró. Ayúdanos a reflexionar, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, Señor, que cambiemos eso que debemos cambiar. Padre, quiero presentarte esta iglesia y pedirte, Señor, que tú obres, que tú nos acerques a ti, Señor, y nos ayudes a vivir sujetos a tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te lo pedimos todo en tu santo nombre. Amén.